buenas, bienvenido al tema 11 del temario para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración General del Estado. Como digo siempre, esta serie de vídeos son extractos de lo que considero más importante. En cuanto a este tema, Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, voy a subir dos vídeos. Este primero, con diferentes conceptos. Empezaremos con los principios de actuación de las administraciones públicas y los principios del procedimiento. Y en el segundo vídeo veremos lo que es el propio procedimiento con las diferentes fases. Así que vamos a ello. Principios de actuación de las administraciones públicas los tenemos regulados en el artículo 103 de la Constitución. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. Principios del procedimiento administrativo. Los más importantes básicamente son los tres primeros, porque los demás o se sobreentienden o directamente creo que nunca los han preguntado, pero no pasa nada por verlos. Principio de celeridad. Este principio impone a la administración su impulso de oficio. Yo creo que con esa palabra ya tenemos claro de qué va esto. Impulso de oficio por el titular de la unidad administrativa encargada, que debe adoptar las medidas necesarias para evitar pues que el proceso no se detenga, no haya ninguna complicación. O sea, él tiene que apañárselas para que la cosa vaya rodando. Principio de celeridad. Principio de acumulación. Implica que se podrán acumular los procedimientos siempre que guarden identidad sustancial o íntima conexión y sea un mismo órgano el encargado de tramitarlos y resolverlos. Acumulación, identidad sustancial y mismo órgano. Concentración de trámites. Implica que se podrán acordar en un mismo acto pues todos los trámites posibles que la ley permita juntar en un mismo acto. Y luego ya viene el carácter contradictorio, que implica que siempre van a haber dos partes que están defendiendo sus intereses. Indubio pro actione, se debe resolver atendiendo a la interpretación más favorable al derecho del interesado. Y el principio de prohibición de reformatio in peis, que implica que los órganos administrativos no pueden modificar la decisión adoptada, agravando, perjudicando la situación del recurrente. Vamos a ver ahora quiénes tienen capacidad de obrar frente a las administraciones públicas. Pues primeramente las personas físicas o jurídicas que tengan capacidad de obrar propiamente. Los menores para el ejercicio y defensa de derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento. Yo he caído en más de una ocasión con esta pregunta. Y luego tenemos grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos. Concepto de interesado. ¿Quién es el interesado? Pues interesado es quien promueve el procedimiento como titular de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. También puede ser interesado quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en ese procedimiento se adopte. Este concepto de interesado se aplicará siempre que estas personas se personen en el procedimiento antes de que recaiga resolución definitiva. No tiene sentido que alguien que está afectado por un derecho que terminado el procedimiento le perjudica esa sentencia, entonces diga, ¡ay no! Que yo soy también interesado. No, tiene que haberlo dicho antes de que haya resolución. Y en este momento ya podemos dar un plazo relacionado con el tema del interesado, cuál es el de 10 días hábiles que tendrá el interesado en un procedimiento para subsanar fallos en su propia acreditación. Un concepto, el tema del registro electrónico de apoderamientos. Plazo. ¿Qué validez tienen los poderes registrados electrónicamente? 5 años. A contar desde la fecha de inscripción, siendo prorrogables. Pero esta prórroga no implica que se puedan hacer 5, 10, 15, 20. Implica que si tú, por ejemplo, dices, voy a dar estos poderes por 2 años, y llegan los 2 años y quieres dar más tiempo, pues podrías dar 3 años más para que se cumplieran esos 5 años en total.
pero nunca superando esa cifra. ¿Quién tiene derecho y quién tiene la obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas? Pues tiene derecho a elegir toda persona física. Las personas físicas podrán elegir en todo momento cómo comunicarse con las administraciones públicas, pero estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos los siguientes grupos de personas: personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente, y los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. Además de esto, también se podrá obligar para determinados procedimientos y ciertos colectivos, como somos nosotros mismos, los opositores, para que, por razón de capacidad económica, técnica, dedicación u otros motivos, quede acreditado que tiene acceso y disponibilidad a los medios electrónicos necesarios. Vamos ahora a ver tema de plazos a la hora de la resolución del procedimiento. Empezamos con el plazo máximo en el que debe de notificarse esta resolución en un procedimiento. Primeramente tiene que ser el que fije su norma reguladora, y este nunca podrá exceder los 6 meses. Pero si en esta norma reguladora del procedimiento en concreto no se dijera nada, el plazo máximo será de 3 meses. ¿Y desde cuándo se empezarán a contar estos 3 meses o 6 meses o el plazo que especifique esa norma reguladora? Pues se contarán desde la fecha de acuerdo de iniciación en los procedimientos iniciados de oficio y desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación en los iniciados a solicitud de interesado. Si tú vas de interesado en un procedimiento y lo registras en correos, pues a partir de esa fecha empiezan a contar esos 3, 6 meses o el plazo que establezca la norma reguladora. La Administración podrá conceder de oficio o a petición de interesado una ampliación de estos plazos siempre que no exceda de la mitad de los mismos. Y en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo que ya haya vencido. Siempre que por ley o en el derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que son hábiles. Siempre hábiles si no se dice lo contrario, excluyéndose del cómputo sábados, domingos y los declarados festivos. Se contarán a partir del día siguiente aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día siguiente aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Y luego 3 supuestos así un poquito raros, pero que pueden suceder. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en el que comenzó el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Si un plazo acabara el 1 de enero, pues se entendería prorrogado hasta el día siguiente, hasta el 2 de enero. Y finalmente, cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que reside el individuo e inhábil en la sede del órgano administrativo, donde se ha tramitado el procedimiento, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. Tema de la notificación. Toda notificación de resoluciones o actos administrativos dirigidas a los interesados deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 10 días. Y deberá contener todo el texto de la resolución, indicando si pone fin o no a la vía administrativa, recursos que procedan, órgano ante el que haya que presentarlos y plazo para interponerlos. Si se trata de una notificación por medios electrónicos, se entenderá practicada en el momento en el que se produzca el acceso a su contenido, y se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde su puesta a disposición sin que se haya accedido a su contenido. Tienen que transcurrir 10 días completos, naturales. Entonces se entenderá que es rechazada cuando empiece el día natural número 11. Cómputo de plazos en registros electrónicos.
Pues obviamente, como está todo el día funcionando, el registro electrónico permitirá la presentación de documentos todos los días del año, las 24 horas. Pero si presentamos algo en un día inhábil, se entenderá realizada esa presentación del documento en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Tema de tramitación de urgencia, tramitación simplificada. ¿Qué implica esta tramitación? ¿Cuándo se puede llevar a cabo? Se puede pedir por interés público, de oficio o a petición de interesado. Consistirá en que se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Y el plazo máximo en el que deberán ser resueltos, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, pongamos que la tramitación ordinaria de un procedimiento fuera de 20 días, pues el plazo de 30 días para la tramitación de urgencia no se practicaría, se mantendría el plazo de 20 días. Pues ese es el plazo máximo, a no ser que haya uno menor en la tramitación ordinaria, 30 días. Y para terminar vamos a ver los supuestos en los que se puede producir nulidad y cuando un acto es anulable. Nulidad de pleno derecho. Los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los siguientes casos: cuando lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, cuando sean actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Tenemos el caso de un ministro regulando materias de otro ministerio o una comunidad autónoma que intente regular asuntos de otro territorio. También serán nulos de pleno derecho los que tengan un contenido imposible, así como los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. También serán nulos de pleno derecho los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. También serán nulos de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para esta adquisición, y cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. Igualmente también serán nulos de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Y vamos a ver ahora el tema de la anulabilidad. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Pero hay dos supuestos que en primera vista podrían considerarse anulables y que no lo son. Primeramente, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, o cuando ese defecto de forma dé lugar a la indefensión de los interesados. Y un segundo supuesto es que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del propio término o del propio plazo. Pues con esto terminamos este primer vídeo sobre el procedimiento administrativo común. En el siguiente veremos las fases del procedimiento.